Bienvenidas y bienvenidos a Aulas Desconectadas, un podcast donde abordaremos la educación desde los márgenes. Hoy hablaremos de algo urgente, algo que muchas veces se oculta, la exclusión educativa que sufren miles de niños y niñas solo por vivir lejos de la ciudad. Soy Naomi Iturriza Estrella. Y yo soy Juliana. Este episodio se va a hacer nuestra investigación sobre cómo el transporte vial deficiente y la infraestructura escolar precaria afectan la calidad educativa en zonas rurales de Ayacucho en el año 2025. Y yo, Kiomara. Lo que escucharán hoy no es solo análisis, también son voces de estudiantes, de docentes, de arquitectos, voces que nos muestran una verdad incómoda. La educación rural no está garantizada. En el primer bloque vamos a hablar sobre los contextos nacionales. Empezamos por el mundo. En Colombia, un estudio en Science Direct muestra que cada hora extra de viaje a la escuela baja el rendimiento académico. Y aunque ha habido mejoras en infraestructura y transporte, aún hay regiones con caminos intransitables y escuelas sin servicios básicos. Sí, en cambio en Nepal, según la UNICEF, el terremoto de 2015 dejó a 1 millón de estudiantes sin aulas, aunque ahora el 54% vive cerca de vías transitables. Las escuelas siguen afectadas por desastres, falta de inversión y de abandono. Solo el 5.7% de escuelas rurales multigrado tienen internet. Según INOMA, la precariedad física y digital impide el aprendizaje. Sin conectividad no hay igualdad educativa. Para el bloque 2 tenemos brecha a lo largo del territorio. En Loreto hay escolares que se trasladan en tinas. En Cajamarca, el 70% de escuelas rurales necesitan intervención urgente, techos colapsados, baños destruidos, paredes de adobe agrietadas. Y en Huancavelica, una carretera clave, la HB100, tiene deficiencias graves, aulas sin agua, sin rampas y sin iluminación. ¿Eso es calidad educativa? Todas estas regiones tienen algo en común: doble abandono. Caminos que no conectan y escuelas que no protegen. Para el bloque 3, Ayacucho, la promesa pendiente, tenemos Ayacucho 2025. Las vías hacia distritos como Carhuampampa o Tambo están llenas de baches, sin drenaje, sin señalización. En épocas de lluvia los niños no pueden llegar al colegio. La guía del MTC lo dice claro, no hay rutas escolares seguras implementadas. Y la infraestructura educativa es igual de crítica. El informe de la Contraloría en la UGEL Huamanga evaluó 3 escuelas, sin agua, luz ni desagüe, aulas sin mantenimiento, mobiliario dañado, cero accesibilidad, cero conectividad, sin espacios adecuados para niñas en etapa menstrual. Genera miedo, frustración, deserción y, sobre todo, inequidad. Las niñas son las más afectadas por la falta de privacidad y seguridad. Y ahora, en problema y objetivos, nos preguntamos ¿cómo influye la infraestructura escolar y el transporte vial en la permanencia y el rendimiento educativo de los estudiantes rurales en Ayacucho? Exacto, Naomi. Entonces lo abordaremos desde 3 frentes. Diagnóstico físico de las escuelas en Paucar del Sarasara. Impacto del transporte escolar limitado. Propuestas de mejora arquitectónica y de gestión. Porque esto no es solo arquitectura, es justicia social y espacial. Exacto, Kiomara, y lo justificamos con estudios como los de Duarte y Mofford. Muestra que estudiantes que viajan por caminos inseguros o van a escuelas precarias tienen menor rendimiento. El transporte no es un extra, es condición habilitante. Y desde lo legal, nuestra Constitución, la Ley General de Educación y los ODS 4 y 10 exigen una educación digna,
pero eso no ocurre cuando el aula está rota y el camino no existe. Por eso, nuestra investigación combinó datos y voces, porque una cifra sin rostro no transforma, pero un testimonio sí. Ahora entraremos a un pequeño debate que sucede internacionalmente. En África, Borders 2023 incluyó que sin caminos rurales transitables, las políticas educativas no tienen sentido. Las niñas simplemente no llegan al colegio. Exacto, pero Adukia, Asher y Novosad 2022 llevaron a cabo una investigación fundamental sobre el impacto de la mejora en el transporte vial rural en la India, específicamente mediante el programa Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Entonces, podríamos decir que la relación entre transporte vial y educación debe analizarse de forma integral. Por esas razones, la postura en que la infraestructura de transporte vial no debe ser vista como un complemento, sino como un eje habilitador de derechos, capaz de potenciar o asimilar las políticas educativas según su implementación. Con la infraestructura pasa igual. Jan Gambi, 2023, demostró que el estado del aula explica el 16% del rendimiento, pero Barrett, 2019, en India y Vietnam, mostró que lo más decisivo es la calidad docente y el entorno familiar. Entonces, podemos afirmar que la postura es que los factores más determinantes son la calidad de los docentes, los materiales de aprendizaje y el contexto socioeconómico familiar. Claramente, chicas, entonces en nuestro país, la revista 2021 se asegura que la gestión comunitaria del mantenimiento vial es fundamentalmente para asegurar la sostenibilidad de las rutas escolares y garantizar la permanencia educativa en regiones rurales, en la conservación de estas vías. Pero en rutas solidarias, el comercio 2025, si mejoran el transporte escolar, debe ir acompañada de mejoras en la infraestructura del colegio, calidad docente y apoyo socioeconómico, para que realmente impacte la asistencia y el desempeño académico. Por ello, mi postura es que el transporte escolar es necesario, pero debe ir acompañado de mejoras en infraestructura, servicios y apoyo social para lograr un verdadero impacto en la educación rural. Entonces, en infraestructura escolar, el gobierno regional de Madre de Dios en el 2023, en su investigación, afirma que la ejecución oportuna y adecuada de infraestructura modular mejora significativamente las condiciones de aprendizaje y la seguridad escolar en las zonas rurales, reduciendo la vulnerabilidad ante factores climáticos y riesgos estructurales. Pero la Contraloría General de la República en el 2022, en su informe del operativo Buen Inicio del Año Escolar 2022, se requiere implementar un plan integral de un mantenimiento edilicio con recursos asignados y acompañamiento técnico para asegurar condiciones mínimas de seguridad y dignidad en el entorno escolar en Puno. Entonces, mi postura es clara. La infraestructura escolar no debe entenderse como un proyecto aislado de construcción o equipamiento, sino como un proceso continuo de mejora, mantenimiento y articulación con otros factores educativos y sociales. En esta oportunidad tenemos expertos que nos darán su opinión con respecto a este problema. El arquitecto entrevistado es Eugenio Saguechi y nos dijo lo siguiente: no podemos imponer diseños imposibles desde Lima. Hay que usar materiales duables, manos de obra local, sistemas fáciles de mantener. La escuela debe ser climáticamente confortable y funcional.
La postura del arquitecto genio es clara y concisa, más que suficiente para entender que las escuelas deben ser confortables y funcionales. También entrevistamos a la docente Elena Mata, que fue aún más gráfica y nos dijo: los niños caminan por trochas con lluvia y deslizamientos, aulas frías, techos de calamina, sin baños y lo peor, sin que nadie los escuche. Ambos coinciden que en nuestro país la falta de apoyo al transporte vial y la infraestructura escolar son variables que afectan de manera sorprendente a los estudiantes. Ya hay soluciones probadas, solo hay que adaptarlas. Pero para eso se necesita voluntad política y planificación participativa. También tuvimos algunas confesiones de estudiantes, ya que ellos son los que viven en esta falta de apoyo hacia la infraestructura vial y escolar. Ella nos dijo: mi camino es de tierra, cuando llueve se vuelve barro, me he caído más de una vez, a veces prefiero no ir. Fue muy sorprendente e impactante cómo ella sobrevive a este problema. Y otro niño también nos dijo: en mi aula entra el viento, cuando hace frío temblamos, el techo tiene huecos y no hay donde sentarse. Al escuchar estos testimonios, queda claro que no estamos hablando solo de estadísticas, sino de vidas reales, de niños y niñas que enfrentan barreras todos los días para poder estudiar. Exacto, son situaciones que afectan su seguridad, su salud y también su derecho a aprender en condiciones dignas. No debería ser normal que un estudiante tenga que decidir entre arriesgarse en un camino peligroso o quedarse sin estudiar. Por eso, este problema no puede seguir siendo invisible. Escuchar sus voces nos recuerda por qué es urgente transformar la infraestructura vial y escolar en las zonas rurales. No se trata solo de mejorar caminos o aulas, sino de garantizar un futuro más justo y seguro para ellos. Estudiar no debe ser una lucha contra el barro, el miedo o la vergüenza. El derecho a la educación debe empezar en el camino que lleva a la escuela. No basta con decir educación de calidad, hay que garantizar con rutas seguras, aulas dignas y decisiones planificadas con justicia. Desde Ayacucho, desde nuestras voces y desde lo aprendido en nuestro trabajo decimos fuerte: la inclusión no se predica, se construye. Antes de cerrar, me gustaría sumar algo más. A veces pensamos que estas situaciones son inevitables por la geografía del país, pero eso no es cierto. Hay ejemplos de países con territorios igual de complejos, como Noruega o Suiza, que han logrado construir sistemas de transporte y escuelas inclusivas en zonas rurales. No es cuestión de geografía, es cuestión de prioridades y también de escuchar realmente a quienes viven en estas comunidades. Muchas veces los proyectos de infraestructura se diseñan desde escritorios lejanos, sin considerar el contexto local. Por eso, es clave la participación de la comunidad en el diagnóstico, en la solución y en el mantenimiento. Si no hacemos eso, repetiremos los mismos errores. Por eso, cuando hablamos de mejorar la infraestructura y el transporte escolar, no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo el cumplimiento de un derecho. Porque educarse no debería ser un privilegio de quienes viven cerca de una ciudad. Así que espero que este episodio no se quede solo en palabras. Invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar, a compartir este mensaje y sobre todo a exigir políticas públicas que realmente cambien esta realidad, porque la educación, como dijimos al inicio, no puede seguir estando desconectada de la justicia social. Muchas gracias Juliana y Xiomara por acompañarme en este podcast que hemos hecho para informar al país de esta situación que sucede en el transporte vial e infraestructura escolar en diferentes zonas rurales del país. Espero nuestros políticos y nuestra población tome conciencia de lo que sucede en todas estas escuelas
y podamos seguir mejorando el futuro de nuestros estudiantes.